Esto va a sonar estúpido, lo sé, pero necesito escribirlo porque ya no sé si estoy perdiendo la cabeza o si realmente está pasando algo raro. Tengo 17 años. Estoy en el último año de secundaria, vivo en una ciudad bastante normal y tengo una vida más o menos estándar. Mis padres siguen juntos, pero apenas se hablan. Mi hermana menor es insoportable y mis calificaciones oscilan entre aceptable y lo logré de puro milagro. Pero esto no va sobre eso, va sobre Martín. Martín es, o era, mi mejor amigo desde los 9 años. Íbamos a la misma primaria. Jugábamos videojuegos, hablábamos de series, salíamos al parque, todo. Compartíamos absolutamente todo. Él era mi persona, como dicen. Siempre decía que cuando termináramos la prepa nos iríamos juntos a estudiar programación a alguna ciudad lejana. Teníamos todo planeado. Pero hace 2 semanas Martín desapareció. No en plan se lo tragó la tierra, sino de una forma mucho peor. Nadie lo recuerda. Fui a su casa. La casa está ahí, pero no vive nadie con ese apellido. Fui a la dirección exacta. La tengo guardada en mis notas del celular. Me abrió un tipo mayor y me dijo que nadie llamado Martín había vivido allí en los últimos 15 años. Volví a la escuela y pregunté por él. La secretaria me miró raro y dijo que no hay nadie con ese nombre en el registro. Me puse nervioso. Fui con mis amigos, con los que también se juntaba Martín, y les pregunté, ¿han visto a Martín? Y uno de ellos, Víctor, se rió y dijo, ¿Martín qué? ¿Un Pokémon o qué? Pensé que estaban bromeando. Insistí. Les describí su cara, su voz, cómo hablaba de teorías locas de ciencia ficción y se reía con ese sonido medio nasal. Nada, nadie lo recuerda. Lo busqué en redes. Cero. Ni fotos, ni conversaciones viejas. Tengo chats con él, pero al abrirlos aparecen en blanco, como si hubieran sido borrados, pero yo sé que estaban ahí. Tengo una foto de él y de mí en la fiesta de cumpleaños número 15 de mi prima, una de las pocas veces que usé camisa con cuello. Se la mostré a mi mamá, y aquí viene lo peor. Ella me dijo, qué linda foto. ¿Quién es la chica? La chica. Martín en la foto está en el fondo, medio borroso, sí, pero claramente no es una chica. Le mostré más fotos. Ella seguía sin reconocerlo. Esta semana fui al psicólogo del colegio. No porque crea que estoy loco, sino porque necesitaba decirlo en voz alta. Tal vez estoy soñando, delirando. El tipo me escuchó con expresión seria. Me dejó hablar durante 40 minutos y luego me preguntó, ¿estás seguro de que no lo inventaste? Claro que estoy seguro. Era real. No estoy tan solo como para inventarme un amigo durante 8 años de mi vida. ¿O sí? Hoy estoy aquí, escribiendo esto, porque hace 1 hora recibí un sobre en mi casillero. No tenía nombre ni remitente. Adentro había un papel doblado con una sola frase. No lo sigas recordando. No es para ti. Reconocí la letra. Era la de Martín. Middle Percentage Conet 87. Esto me pasó la madrugada del 17 de enero de 2023. Llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí hasta Saltillo. Era un viaje rutinario por la carretera 57, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Nunca me ha dado miedo manejar de noche, pero desde esa vez algo cambió en mí. Eran como las 2:30 de la mañana. Había pasado Matehuala hacía rato y ya me acercaba al tramo entre el Huizache y Los Chorros, donde la carretera empieza a ser más traicionera. Recuerdo que la radio apenas agarraba señal y la luna estaba escondida entre nubes negras. No había tráfico, ni luces a lo lejos, solo el rugido constante del motor y la oscuridad infinita adelante. En eso, la vi, una figura parada a la orilla del camino, justo en la línea blanca del acotamiento. Pensé que era un peatón, algún peregrino, o tal vez alguien pidiendo ayuda. Empecé a frenar poco a poco, pero cuando la iluminé con los faros, el estómago se me apretó. Era una mujer, o eso parecía al principio. Estaba vestida con una bata blanca sucia, como de hospital, descalza. El cabello negro le caía sobre la cara, empapado. Lo raro era cómo estaba parada, totalmente recta, sin moverse 1 milímetro, ni siquiera por el aire helado que corría. Pero lo peor
fue cuando pasé justo a su lado. Me miró. No me refiero a que levantó la cabeza y me siguió con la vista. No, fue como si sus ojos ya supieran que yo iba a pasar, como si me hubiera estado esperando. La cabeza seguía gacha, pero sus ojos estaban abiertos y clavados en los míos. No sé cómo explicar esto. Eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo, como si fueran pozos vacíos. Seguí avanzando, con el corazón golpeándome el pecho. No quise voltear por el espejo. Algo me decía que, si la miraba otra vez, no iba a salir de ahí. Después de unos 5 kilómetros, cuando por fin logré calmarme un poco, vi algo más adelante en la carretera. Una figura otra vez. Me hervía la sangre. Era ella. Otra vez. La misma mujer. Misma posición. Mismo rostro escondido. Mismo vestido. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que yo, a menos que hubiera volado. En ese momento grité, no de miedo, sino de coraje. Le pisé al acelerador. No pensaba detenerme otra vez. Pasé junto a ella sin mirarla, pero sentí, lo juro, por lo que más quiera, que algo frío se metió a la cabina, como si un pedazo del aire de allá afuera se hubiera colado conmigo. El resto del camino lo manejé temblando. No volví a verla, pero el frío no se fue, ni con la calefacción a tope. Llegué a Saltillo a las 7:40 de la mañana, mucho más tarde de lo que debía. Estacioné el camión y me encerré en la cabina por casi 1 hora. Cuando por fin bajé, el supervisor me dijo que me veía pálido. Le conté lo que me pasó y me dijo que yo no era el primero. Según él, otros 3 camioneros han visto a esa misma mujer en el mismo tramo. Uno de ellos tuvo un accidente grave al tratar de esquivarla. Otro se retiró del volante por completo. Lo que más me asusta es que, desde esa madrugada, a veces la veo en sueños, parada en la orilla de la carretera, esperando. Y siempre, cuando me despierto, tengo los pies helados, aunque duerma con calcetas. Desde entonces no manejo de noche, y cada vez que paso por ese tramo, le rezo a lo que sea para no verla otra vez, porque si me está esperando, tal vez la próxima vez no me deje pasar. La mujer del kilómetro 237. Esto ocurrió hace unos años. Yo hacía transporte de larga distancia, principalmente rutas interestatales, de esas que te llevan por extensas franjas de nada. Ya sabes, esas donde la radio se convierte en estática durante horas y el único signo de vida es algún par de faros que pasa en sentido contrario, a kilómetros de distancia. Era joven, ansioso por recorrer millas y ganar dinero. No me molestaba la soledad, o eso creía. La ruta en la que estaba me llevaba por un largo y desolado tramo de autopista que cruzaba entre los límites de 2 grandes territorios gubernamentales. No quiero decir exactamente dónde, pero imagina espacios enormes y vacíos, muchos árboles y poco más. Era una zona conocida entre los camioneros como una zona muerta, sin señal, sin pueblos a 100 millas a la redonda y con clima extraño. La mayoría trataba de cruzarla de día, pero los horarios son los horarios. A mí me tocó atravesarla en plena noche. Recuerdo la sensación. Una negrura total fuera del alcance de mis faros. Una oscuridad que parecía presionar contra la cabina. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor diésel, el siseo de los frenos de aire de vez en cuando y el golpeteo rítmico de los neumáticos sobre el asfalto. Hipnótico. Demasiado hipnótico. Llevaba conduciendo unas 10 horas, con una pausa breve un par de estados atrás. El café ya no surtía efecto. Las luces del tablero brillaban con un resplandor verde tenue, reconfortante de algún modo, pero también hacían que la oscuridad afuera pareciera aún más absoluta. Los párpados me pesaban como si llevaran plomo. Luchas contra eso, ¿sabes? Te das bofetadas, bajas la ventanilla para que entre aire frío, subes el volumen de cualquier música que aún no se haya desvanecido en estática. Yo hacía todo eso. Debía de ser alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Estaba en ese estado raro en el que no estás del todo dormido, pero tampoco completamente despierto, como si tu cerebro funcionara en modo de bajo consumo.
Las líneas blancas de la carretera empezaban a fundirse, a estirarse y deformarse. Cansancio estándar. Recuerdo haber parpadeado con fuerza, tratando de enfocar de nuevo. Fue entonces cuando lo vi, o creí verlo. Solo un destello en el borde de mis faros al costado derecho de la carretera. Pequeño, cercano al suelo. Por una fracción de segundo registré una forma, vagamente humana, y luego desapareció, tragada por la oscuridad al pasar. Mi primer pensamiento: un ciervo o un coyote. Nada raro, pero no se movía como un animal. Estaba erguido. Mi cerebro, tan lento como estaba, trataba de procesarlo. Demasiado pequeño para un adulto. Demasiado quieto para ser un animal asustado por un tráiler. Entonces la parte lógica, la que aún intentaba mantenerme seguro en la carretera, intervino. Estás cansado. Estás viendo cosas. Sucede. Y casi lo acepté. De verdad. Sacudí la cabeza. Tomé un trago de agua tibia de la botella a mi lado. Mantener la vista al frente. Pero la imagen se quedó ahí. Una figura pequeña, erguida. Como un niño. No puede ser, me dije. Aquí, en medio de la nada, a mitad de la noche. Imposible. Los niños no deambulan por autopistas interterritoriales a las 3 de la mañana. Tenía que ser un juego de luces. Un arbusto. Mis ojos engañándome. He visto cosas más raras producto del agotamiento. Sombras que bailan, árboles que parecen figuras. Es parte del trabajo cuando llevas tus límites al extremo. Seguí conduciendo quizá otros 30 segundos, la imagen desvaneciéndose, mi mente racional retomando el control. Solo una ilusión. Entonces miré por el espejo lateral del copiloto. Por costumbre. Siempre reviso. Y mi sangre se congeló. No solo fría, sino como convertida en aguanieve. Ahí estaba, iluminada tenuemente por el resplandor rojo de las luces traseras del tráiler que se alejaba, la figura pequeña. De pie, en el arcén de la carretera, exactamente donde creí haber visto algo. No era un arbusto, no era una sombra. Era pequeña y definitivamente estaba de pie ahí, inmóvil, mientras mi camión se alejaba cada vez más. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza contra mis costillas. Esto no era fatiga, era real. Había alguien, algo allá atrás, y era diminuto. Cada instinto me gritaba: peligro, algo está mal, sigue. Pero otra voz, la que nos hace humanos, supongo, susurraba otra cosa. ¿Un niño? ¿Solo aquí? ¿Y si está herido? ¿Perdido? Luché conmigo mismo durante unos segundos que se sintieron eternos. La imagen en el espejo se hacía más pequeña, más tenue. Si no actuaba en ese momento, se perdería en la oscuridad otra vez. Dios, la idea de dejar a un niño ahí, si es que eso era. Contra mi buen juicio, contra ese impulso primitivo de pisar el acelerador, tomé una decisión. Reduje la velocidad, los frenos de aire silbando como serpientes enfadadas. Me detuve en el arcén, el camión protestando con un quejido. Activé las luces de emergencia, su parpadeo rítmico cortando la negrura opresiva. Entonces hice lo que nunca debes hacer con un tráiler lleno en un arcén estrecho. Comencé a dar marcha atrás, despacio, con cuidado. Mis ojos iban de un espejo al otro, tratando de mantener recto el remolque, tratando de encontrar de nuevo esa pequeña figura. El crujido de la grava bajo los neumáticos sonaba antinaturalmente fuerte. Pasó un minuto, quizá 2, pero se sintió como una hora. El resplandor rojo de mis luces traseras finalmente volvió a bañar ese punto. Y ahí estaba, un niño. Detuve el camión para que la cabina quedara más o menos a su altura, quizá a 3 metros. Encendí las luces altas, esperando verlo mejor, y también hacer evidente que solo era un camión, nada más. El niño era pequeño, muy pequeño. Diría que unos 6 o 7 años. Difícil de saber con ese resplandor. Estaba simplemente de pie, en el borde mismo del arcén de grava, justo donde comenzaban los árboles. El bosque se cerraba con fuerza en ese tramo de la carretera. Pinos altos y oscuros y un sotobosque denso que parecía un muro negro justo más allá del alcance de las luces. No me miraba. Estaba orientado en paralelo a la carretera, simplemente caminando, despacio, como si estuviera dando un paseo completamente ajeno al enorme tráiler que se había detenido a su lado, motor encendido, luces brillando. Llevaba algo que parecían pijamas finas de color claro, en el frío de la noche, sin abrigo, sin zapatos que pudiera ver.
Mi mente no daba crédito. Todo estaba mal, a tantos niveles. Apagué el motor. El silencio repentino fue casi ensordecedor, amplificando el canto de los grillos, el susurro de las hojas en el bosque por una brisa que no se sentía dentro de la cabina. Mi corazón seguía retumbando, una mezcla extraña de miedo, adrenalina y una naciente sensación de responsabilidad. Bajé la ventanilla. El aire nocturno me golpeó, frío y húmedo, cargado con olor a pino y tierra mojada. Grité. Mi voz sonó ronca, demasiado fuerte en el silencio. Niño, ninguna respuesta. Solo seguía caminando, un pie descalzo tras otro, a un ritmo que no lo llevaba a ningún lado. Tenía la cabeza algo baja. No le veía bien el rostro. Niño, ¿estás bien?, insistí más alto. Lentamente, muy lentamente, el niño se detuvo. No giró completamente la cabeza. Solo la inclinó un poco, apenas lo suficiente para mostrar un trozo de mejilla pálida en el haz de luz. Aún sin mirarme, aún ignorando a la máquina de varias toneladas a su lado. Un escalofrío me recorrió la espalda. No del tipo normal. Uno más profundo, más frío. Los animales a veces actúan raro, pero ¿los niños? Un niño perdido debería estar asustado, aliviado, algo. Este no mostraba nada. Fue en el 76 cuando me mudé con mi mujer y mi hijo al rancho El Tule Viejo, buscando un aire más tranquilo. Mi hijo, Emiliano, nació con una condición que lo hacía diferente. No hablaba mucho y cuando lo hacía era con palabras que a veces nadie entendía. Lo miraban raro. Algunos niños se burlaban, pero lo que me comía por dentro era ese hombre grande, de camisa de mezclilla y sombrero negro, que se reía cada que veía a mi hijo pasar. No era un cualquiera, nadie lo enfrentaba. Le decían el Chano y todos lo temían. Cuando se reía lo hacía como perro bravo, mostrando los dientes y siempre con ese tono cruel, como si disfrutara sembrar miedo. Mi esposa me decía que no me metiera, que en los ranchos lo que se gana a machetazos se paga en sangre. Una noche fui por agua al pozo. Era tarde, la luna estaba baja y el aire olía a tierra revuelta. Justo cuando jalaba la cuerda, una mujer de negro apareció parada junto a mí. No hizo ruido. No vi de dónde llegó. Solo me habló con voz suave pero firme. ¿Darías lo que fuera para que dejaran en paz a tu hijo? Yo ni lo pensé. Tenía rabia, impotencia y miedo por dentro. Le dije que sí, que lo que fuera. La mujer asintió como si ya supiera mi respuesta y se fue caminando sin hacer sombra. Al día siguiente era domingo y nos juntamos todos en el llano para ver un partido de béisbol. Jugaban los del rancho de arriba contra los nuestros. Estaba animado el juego. La gente comía, platicaba, se reía, hasta que el Chano llegó. Fue como si se apagara el aire. La gente empezó a levantar sus cosas. Algunos decían que mejor se iban antes de que se armara alguna bronca. Pero no alcanzaron. Una parvada de cuervos salió del monte, negros como la noche, chillando como si algo se les hubiera quebrado por dentro. Se abalanzaron sobre el Chano sin aviso. Le picotearon la cara, los brazos, el cuello. Lo tiraron al suelo. Lo hicieron pedazos. Nadie se movió. Nadie ayudó. Solo veíamos como si el miedo nos clavara al piso. Cuando los cuervos se fueron, el cuerpo era una piltrafa, y lo que quedó de él ni su propia madre lo hubiera reconocido. Esa noche, al cerrar la puerta, vi por la ventana a la mujer de negro parada junto al pozo, mirando hacia la casa. No dijo nada. No volvió a aparecer. Desde entonces a mi hijo nunca más lo molestaron, pero tampoco volvió a hablar. El precio del silencio.